Entonces, ya en clases anteriores nos hemos ocupado de la farmacología respiratoria, cardiovascular, ¿ya? Entonces, hoy vamos a avanzar con lo que corresponde a, bueno, y está programado, que es la farmacología cardiovascular y en lo que corresponde a los antihipertensivos. Miren. A ver, allí. Farmacología de la hipertensión arterial. Un grupo de fármacos bastante grande, bastante amplio, ¿ya? Del cual vamos a hacer mención ahora. Entonces, en clases anteriores, ya desde la unidad temática 1, hemos desarrollado los conceptos de la farmacología general. Las dos ramas de la farmacología, que son la farmacocinética y la farmacodinamia. En la unidad temática 2 hemos desarrollado nervioso autonómico, agonistas y antagonistas adrenérgicos, agonistas y antagonistas colinérgicos, ¿ya? En la unidad temática 3 hemos desarrollado la farmacología del sistema nervioso central. Y en esta unidad temática ya en clases previas, la semana anterior, sí, hemos desarrollado un tema correspondiente a esta unidad temática que son los diuréticos. Continuamos con la farmacología cardiovascular, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestra clase hoy día? ¿Ya? ¿Qué nos estamos planteando como objetivo? Identificar las estrategias terapéuticas para el tratamiento de la hipertensión arterial, farmacológicas principalmente. Vamos a identificar a las farmacológicas, las que tienen acción hipotensora, ¿ya? Y de estos vamos a estudiar su farmacocinética, su farmacodinamia, RAMS, contraindicaciones e interacciones. Luego valoraremos riesgo-beneficio y beneficio-conveniencia. Vale preguntarse, ¿ya? Lo que ustedes ya vienen conociendo, los saberes previos de ustedes que corresponden al mecanismos fisiológicos de la presión arterial, cómo se define, cuál es, digamos, la ecuación que nos permite calcular los valores cuantitativos de la presión arterial, los mecanismos fisiopatológicos de la hipertensión, la clasificación de fármacos útiles en el tratamiento de hipertensión arterial, antihipertensivos de cada grupo, su farmacocinética y su farmacodinamia, ¿ya? Y luego nos vamos a referir a estos grupos o vamos a identificar la relación riesgo-beneficio, beneficio-conveniencia. Este es el sistema cardiocirculatorio, ¿ya? El sistema cardiocirculatorio que va a estar regulado, ¿ya? Por diversos mecanismos fisiológicos, moleculares, de diferentes órganos, tejidos, sistemas y sistemas inclusive, ¿ya? Entonces, tejidos vamos a tener músculo liso, vascular, ¿ya? Endotelio vascular, em, órganos como los riñones, el corazón, sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, que van a regular al sistema cardiovascular. Entonces, al sistema cardiocirculatorio, o sea, el paso de la sangre por los grandes, la función del músculo cardíaco, o sea, de esta bomba, la función renal y la función del sistema nervioso central. Pero hay otros órganos que van a influir en ello.
Por ejemplo, hígado, pulmones, ¿ya? Inclusive intestino, músculo estriado, que van a influir en la función cardiovascular. Ahora refiriéndonos a la hipertensión. La hipertensión es una patología de carácter multifactorial y poligenética, como muchas otras enfermedades crónicas e irreversibles, ¿ya? Entonces, para los indicadores del Ministerio de Salud, pues la hipertensión lo vamos a encontrar dentro del grupo de las enfermedades degenerativas no transmisibles, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la causa de la hipertensión? Hay causas conocidas y causas desconocidas. Entonces, para un tipo de hipertensión, pues la causa es conocida. Y en esta causa conocida, ya puede ser manejada, puede ser tratada. Pero cuando la causa es desconocida, aparece la hipertensión ya cuando no hay vuelta atrás. Cuando ya se diagnostica de hipertensión, pues va a requerir un tratamiento farmacológico. Bien, entonces, de, de causa desconocida, multifactorial, poligenética, entonces vamos a encontrar varios factores contribuyentes. Factores externos que los podemos identificar y controlar. Uno de ellos es la dieta, ¿ya? Entonces podemos contribuir en que los pacientes pues tengan una dieta saludable y no una dieta hipercalórica. Otro es el sobrepeso. La obesidad es causante de muchas otras patologías crónicas degenerativas. Ya el sedentarismo y la falta de ejercicio físico, ¿ya? Entonces, son factores que van a contribuir con el diagnóstico temprano de hipertensión. Siempre la hipertensión esencial, ¿ya? Cuya causa es desconocida, aparecía a edades tardías, después de los 40 años, sobre todo en población masculina. Ahora no, ahora aparece después de los 25 años, o sea, se está empezando a ser adulto y ya tiene una patología de carácter multifactorial y poligenética. Entonces, ¿qué debemos hacer? Medidas profilácticas, educativas. ¿Para qué? Para que nuestra población pues no tenga estas complicaciones en la edad adulta, ¿ya? Yo imagino que dentro del entorno familiar ustedes muy bien pueden identificar factores de riesgo en los abuelos, en los padres, en los familiares, en los amigos, ya amigos de los padres de ustedes, porque, bueno, ustedes todavía están en una edad muy chica, pero es importante identificar y educar. Por ejemplo, hay factores que son manejables. La dieta, por ejemplo. Una dieta saludable va a reducir el peso y si reduce peso, reduce valores de presión arterial, reduce factores contribuyentes para las comorbilidades, ¿ya? Eh, reduce el uso de medicamentos. Entonces, estos aspectos, voy a retirar esto que está pasando. Estos aspectos son fundamentales a tenerlos en cuenta, ¿ya? Son fundamentales que los tengamos en cuenta, ¿ya? Y que hagamos o se tome con responsabilidad estas medidas profilácticas, medidas terapéuticas, preventivas, digamos, educativas, ¿ya? Por otro lado, recuerden que las patologías también, o sea, cuando mencionamos que son de carácter multifactorial y poligenético, se heredan. Entonces, nosotros no podemos estar heredando patologías, ¿ya? Pues hay que heredar algo bueno a nuestra descendencia, a nuestros hijos, nietos, hay que heredarles
es inteligencia, inteligencia emocional, una capacidad intelectual óptima, hábitos saludables. Entonces, todo ello hay que heredar, ¿ya? Y no podemos heredar, pues, hipertensión, diabetes, obesidad, no. Ya allí tenemos que ser muy responsables y más profesionales de la salud. Regulación de la presión arterial. Aquí tengo los mecanismos fisiológicos de cómo o cuáles son los sitios anatómicos donde... pregunta, ¿cuál es el órgano más importante en la regulación de la presión arterial? ¿Mm? El ¿Cuál es riñón. el órgano más importante? A ver, yo pregunto, voy a dejar de compartir. A ver, aquí me han escrito los que están atentos. Riñón, dice Angelina Yasmín. ¿Alguien más? A ver, escriben, por favor. Riñón, dice Almendra. ¿Cuál es el órgano más importante en la regulación de la presión arterial? Fabricio, riñón. Brenda, riñón. Joseph, riñón. ¿Ya? ¿Quién más? A ver. Ya. Aquí tengo Pedro Osman Riñón, Yolet Yuridia, la delegada Riñón, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Por qué todos riñón, riñón? El riñón es un órgano importante y tenemos otros órganos importantes en la regulación de la presión arterial. Tenemos aquí los riñones, los vasos de resistencia, los vasos de capacitancia. Estos riñones tienen un vínculo muy estrecho con el sistema neuroendocrino, neurohormonal, con el sistema RAS. El corazón tiene un rol muy importante. Entonces, el gasto cardíaco va a determinar el flujo o la eyección de sangre hacia la periferia, ¿ya? Por aquí tengo a alguien más. A ver, ay, Dios, ya. Jenny, Marisol, Riñón. Oh, chicos, muy bien, ya. Entonces, todos estos mecanismos van a contribuir en la regulación de la presión arterial, o sea, en el paso de la sangre por los vasos, ¿no? Entonces, en los vasos de resistencia, pues tenemos el músculo liso vascular, el endotelio vascular, donde van a regular el paso de la sangre por aquí. ¿Ya? Entonces, y también tenemos al sistema nervioso central, ¿ya? La estimulación al simpático que predomina en la regulación de la función cardiovascular y respiratoria, ¿no? ¿Ah? Bien, siempre sobre todos los sistemas orgánicos, sobre todos los órganos y sistemas, va a ser mucho más importante, predomina en importancia el sistema nervioso central. El órgano o el sistema más importante en la regulación de la presión arterial es el sistema nervioso central. Responde ante cualquier necesidad. Por eso el sistema nervioso simpático responde ante cualquier necesidad, ¿ya? Por eso se le llama un sistema de defensa, de ataque, de huida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si usted se cae, cambia de posición, los quimios, o sea, la presión arterial baja abruptamente? Usted puede perder el estado de conciencia, el desmayo, y inmediatamente quien responde el sistema nervioso central a través de sus mecanismos, ¿ya? De respuesta inmediata, unos receptores que están ubicados en el callado aórtico. ¿Cómo se llaman? Varoreceptores.
Los varoreceptores, muy bien, inmediatamente responde el simpático. El varoreceptor es como la alarma, la llamada, ¿no? Entonces, sus mecanismos moleculares inmediatamente actúan y responde el simpático con las descargas adrenérgicas. Entonces, el órgano predominantemente, todos son importantes, predomina en importancia el sistema nervioso central. Vamos a entender los mecanismos reguladores de la presión arterial. Vamos a encontrar dos mecanismos, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo va a estar o va a ser independiente de la regulación o de la estimulación del sistema nervioso central, del sistema nervioso simpático mediado por los quimio y los varoreceptores. Y en respuestas a largo plazo, aquí sí la respuesta va a depender de la función renal, ¿ya? Si la respuesta renal o va a estar en función al filtrado glomerular, por ejemplo. Entonces, aquí la presión arterial va a, va a ser dependiente con inclusive o va a tener los valores de presión arterial una relación directa con el volumen urinario. Si se retiene sodio, se retiene agua, el volumen urinario disminuye. Pero cuando aumenta, o sea, aumenta la excreción de sodio, aumenta también la excreción de agua, la presión arterial disminuye, ¿ya? Ahora, ¿qué es la hipertensión? ¿A qué llamamos hipertensión? Esta es una definición que no o sea, lo tiene la OMS por mucho tiempo, pero es una definición muy interesante, bastante sencilla y compleja y incluye a todos los mecanismos de control cardiovascular. ¿Ya? Entonces, la hipertensión es una alteración hemodinámica que se produce como resultado del trastorno de diversos mecanismos de control cardiovascular. ¿Ya? De estos mecanismos que regulan la presión arterial, miren, es un mecanismo cerrado, ¿ya? Donde depende, cada mecanismo depende del otro, ¿ya? Siempre uno depende del otro y este será importante para otro proceso fisiológico. Por eso es un mecanismo bastante cerrado. Si uno falla, otro lo compensa. Por eso es que no hay síntomas. Tempranamente no aparecen síntomas, ¿ya? La fisiopatología de la hipertensión, ¿ya? Una hiperreactividad simpática, un aumento de la actividad de la renina-angiotensina cerebral acompañada de un aumento de estímulos simpáticos. Alteración de la curva presión-diuresis en la hipertensión. Esta relación se altera, se pierde o disminuye, o sea que se reduce la superficie de filtrado glomerular. Algunas consecuencias, digamos, de algunas manifestaciones, consecuencias del, de lo que puede o de lo que va a generar la hipertensión. Por ejemplo, en grandes vasos o en vasos más extensos, puede producir un aneurisma, ya a una aterosclerosis acelerada, una disección aórtica. En el corazón vamos a encontrar ya manifestaciones agudas y crónicas, edema pulmonar, infarto de miocardio, ¿ya? Si no hay un buen manejo de tratamiento, hay un 50% de probabilidad de infarto de miocardio en pacientes hipertensos. Ya pacientes que no quieren controlarse, no les gusta tomar la medicación, entonces ese es el riesgo. Y una manifestación crónica puede ser ya eh,
una enfermedad coronario, una hipertrofia ventricular aguda, o sea, una hipertrofia ventricular, ¿ya? El ventrículo va a crecer, el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y esto se va a evidenciar en un electrocardiograma. A nivel cerebrovascular también vamos a encontrar manifestaciones agudas y crónicas. Agudas, ya, un accidente cerebrovascular, coma, ya, alguna lesión eh, y cambios en los estados mentales. O sea, va a haber una modificación en el estado mental, TIAs, ya, o sea, un traumatismo, traumatismos cerebrales agudos, ya. Eh, Manifestaciones crónicas también, el accidente cerebrovascular, ¿ya? El accidente cerebrovascular puede aparecer de manera aguda y este puede tener consecuencias irreversibles que se convierten en crónicas, ¿ya? Eh, A nivel renal, también vamos a encontrar manifestaciones agudas y crónicas. Agudas como la hematuria, la azoemia, ¿ya? Y crónicas como el aumento de creatinina sérica, marcadores como proteinuria, ¿ya? Que van a incrementarse. A nivel de órganos como en los ojos, por ejemplo, ¿ya? La hemorragias, exudados hemorrágicos, papiledema, ¿ya? Y crónicos, pues también los exudados hemorrágicos, aumento de la presión intraocular. Entonces, glaucoma inclusive, ¿ya? Entonces, estos aspectos, estas manifestaciones, es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que prevenirlas, ¿ya? Hay que prevenirlas tempranamente, no cuando ya el daño es irreversible, ¿ya? Sino tempranamente. En cuanto a la etiología, vamos a encontrar que eh, habíamos manifestado que la hipertensión puede tener causa conocida y que puede recibir tratamiento. Esta se llama hipertensión arterial no esencial. La población hipertensa, entre el 10 al 15%, se encuentra en este grupo, donde los tratamientos hoy en día van más allá del tratamiento farmacológico, puede ser quirúrgico, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si hay una cardiopatía congénita? Puede generar una hipertensión. Y pues si se trata, o sea, esta causa congénita, este desencadenante congénito, o sea, la hipertensión desaparece. Sobre todo que a veces niños son hipertensos y tienen que estar recibiendo medicación de adultos. El otro tipo es la hipertensión arterial esencial. En los demás pacientes es difícil detectar ya una causa específica de estos, no hay, ya son múltiples factores contribuyentes y la hipertensión aparece cuando todos los mecanismos fisiológicos han colapsado. Diversos factores van a estar implicados en la fisiopatología de la hipertensión arterial esencial. El elemento básico es la disfunción endotelial y la ruptura del equilibrio entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Aquí también encontramos a mediadores químicos, ¿ya? El diagnóstico se basa en mediciones repetitivas reproducibles de la presión arterial elevada, además de la sintomatología. La finalidad es predecir las consecuencias para el paciente. Los riesgos es mayor en personas de raza negra, menor en mujeres premenopáusicas y otros factores de riesgo son las hiperlipidemias, tabaquismo, diabetes mellitus, ¿ya? Igualmente aquí establecer un diagnóstico de hipertensión o categorizar a la hipertensión grado 1, grado 2, teniendo en cuenta los valores de presión arterial y tomar las medidas inmediatas.
si es esencial, o sea, qué medidas se van a tomar, ¿ya? ¿Cuál va a ser la intervención farmacológica, la intervención no farmacológica? Y es cómo se va a ir identificando complicaciones o riesgos, modificando la terapia, modificando las dosis de los fármacos y de repente modificando el estadio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en grado 2 nos dicen inmediatamente fármacos para el tratamiento en estos pacientes, ¿ya? A diferencia que aquí todavía no nos piden los fármacos. Bien, esta es una forma de entender cómo cómo el diagnóstico temprano tiene o no tiene resultados, ¿ya? Por ejemplo, vamos a encontrar aquí algo. Hmm, Esto se llama el diagnóstico de las mitades. ¿Por qué se llama el diagnóstico de las mitades? Porque de la población hipertensa, más del 50% no sabe que es hipertensa. O sea, este diagnóstico que se repite. Se hizo la primera vez este estudio en Estados Unidos, se ha replicado en muchos países en nuestro país y cada vez se actualiza. Las cifras, o sea, esto se mantiene, ¿ya? Pero esto es para entender un poquito el riesgo que implica, ¿ya? Aquí, este es un resultado en Perú, ¿ya? Pero que es muy valioso y no lo cambio, aunque es antiguo, pero lo tengo acá porque es bien explicativo, ¿ya? Un poquito para que ustedes asuman esto, asimilen con responsabilidad este criterio, ¿ya? Dice que el diagnóstico de las mitades, el 55% no sabe que es hipertenso, el 45% sabe que es hipertenso. De este 45% que sabe que es hipertenso, ¿ya? Eh, Hay un 20% que recibe tratamiento médico, ya recibe fármacos, un 5% recibe tratamiento, pero su terapia no amerita fármacos, recibe una terapia no farmacológica. Y hay casi un 10% que recibe ambos tratamientos. Pero hay por aquí ya eh, un 12,2% del total de la población hipertensa que no recibe tratamiento, sin tratamiento. O sea, de este 45%, el 73% está recibiendo tratamiento y hay un 27% que no recibe ningún tipo de tratamiento. De esta población que recibe tratamiento, solo el 15%, ¿ya? O sea, de este 72%, solo el 45% del tratamiento le es útil, o sea, previene complicaciones, tiene un manejo adecuado. Y hay un 55% que el tratamiento no es efectivo, menos eficaz, ¿ya? Entonces, no es lo esperado. O sea, de este 73, casi 73%, el 45% su tratamiento es eficaz, es efectivo, pero hay un 55% que el tratamiento no tiene resultados. En conclusión, de esta población hipertensa, solo el 15% tiene un tratamiento óptimo y eficaz. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo cómo esto va a complicar a aquel que lo padece. Ahora, no solamente hay que preocuparnos de la hipertensión, sino de la comorbilidad o las comorbilidades que atrae hipertensión. Hipertensión atrae a muchas. Una de ellas es la diabetes. Y este binomio, diabetes-hipertensión, es muy común. ¿Ya? La diabetes atrae a la hipertensión y la hipertensión la atrae a la diabetes. Son
amigas, se atraen mutuamente, pero este romance no es saludable, es tóxico, ¿ya? Va a agravar la situación de órganos blancos, de órganos perfundidos como riñones, corazón, cerebro, vasos pequeños como vasos de los ojos. Entonces, prevenir este binomio es fundamental, más aún si esto se complica con alguna enfermedad coronaria u otra enfermedad crónica. Bien, aquí vamos a ver un poquito de historia de los medicamentos. Miren, en 1900 teníamos tiocianato de sodio como antihipertensivo. En 1931 reserpina todavía existe. 1947 aparecen los depletores neuronales, ¿ya? Guaifenicina y los derivados de reserpina. En 1950 aparece ya un vasodilatador directo que es la hidralazina. Guanidina es un bloqueador neuronal, es un bloqueador aquí, ganglionar. En 1957 aparece el diurético espironolactona. En 1958 los tiazídicos, 60 metildopa, 70 beta bloqueadores, 75 alfa bloqueadores selectivos. eh, en el 77 recién aparecen los YECA, ¿ya? Igual que los bloqueadores de canales de calcio. En el 93 aparecen los antagonistas del receptor AT1 como los sartán. Y en el 2007 los nuevos fármacos que aún están en estudio, ¿ya? Y en el 2024 los antagonistas. Las novedades, recordemos cuál es el fármaco más eficaz como antihipertensivo. ¿Mm? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Una forma de clasificar a los fármacos es de acuerdo a su sitio primario de actuación, de acuerdo a su acción farmacológica. Teniendo en cuenta esto, vamos a dividir a los fármacos en diuréticos, en simpaticolíticos, aquellos que actúan a nivel del sistema nervioso central, y en vasodilatadores, que sean. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, a los YECA, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, a los antagonistas del receptor de angiotensina, a los bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Aquí tenemos a todo este grupo. Miren ustedes, se los presento, chicos, los tienen que aprender. Esto lo he tomado del texto de Katsu, ¿ya? Sí, de Katsu. Está este mismo cuadro, muy similar lo tiene Goodman y todos los diuréticos, simpaticolíticos, bloqueadores de canales de calcio, antagonistas de renina, angiotensina, ¿ya? Y vasodilatadores directos, como hidralazina, nitroprusiato, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora, a ver, revísenlo aquí mientras yo voy a traer un vasito con agua, ¿ya? Ustedes van revisándolo y continuamos grupo por grupo, ¿ya?
A ver, continuamos, ¿ya? Ya, aquí tenemos a los fármacos. Ya los están leyendo, los están revisando, identificando, entendiendo, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora sí, ya por grupos, ¿ya? Se sientan cómodos, respiren hondo y a entender y a identificar a cada grupo de fármacos, ¿ya? Bien, entonces empecemos con los diuréticos. Primero vamos a identificar que todos estos fármacos tienen acción vasodilatadora e hipotensora. Sus mecanismos primarios de actuación en sus receptores, en el caso de los diuréticos, en la nefrona, los simpaticolíticos en sus receptores, los bloqueadores de canales de calcio, en los canales de calcio dependientes de voltaje o modulados a través de receptores. Eh, los indirectos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los directos como los bloqueadores del receptor AT1 de angiotensinadores arteriales y venosos, ¿ya? Aquellos que actúan en el endotelio vascular. Los diuréticos, ¿cuál es el? A ver, los diuréticos que actúan tienen su propio mecanismo de acción, actúan en una fracción de la nefrona. Vamos a identificar aquí los diuréticos con utilidad antihipertensiva, aquellos que se usan como antihipertensivos. Y vamos a identificar a los tiazídicos como la hidroclorotiazida, la clortalidona, los sulfamídicos como indapamida, metolazona. Eh, Indapamida es el que quizás más se conoce y se usa. Por otro lado, tenemos a los diuréticos de asa como furosemida, bumetanida y los diuréticos ahorradores de potasio, bastante antiguo, la espironolactona, amilorida y triantereno. Espironolactona se puede administrar sola, pero amilorida y triantereno siempre va a ir asociado, ¿ya? Sea a un diurético de tiacídico, a un diurético tiacídico o a otro fármaco, ¿ya? Ahora, todos los diuréticos tienen acción, o todos los antihipertensivos, perdón, tienen acción vasodilatadora o hipotensora. Pero ¿cuál sería el efecto primario? ¿Cuál consideran que es el efecto primario? A ver, el efecto primario puede ser disminuir, disminuir el gasto cardíaco o disminuir la resistencia vascular periférica, ¿ya? Ahora, por cada grupo de fármacos vamos a identificar si estos disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. ¿Está bien? Y serán preguntas de examen, ¿ya? Así es que atentos desde ahora, ¿ya? A ver, los diuréticos disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. Los diuréticos disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. A ver, me escribieron, veo acá los gasto cardíaco. Ya, bien, sí, disminuyen el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque al aumentar la excreción de sodio y agua, disminuye el volumen extracelular, el flujo sanguíneo renal
ya disminuye el gasto cardíaco y por ende disminuye la presión arterial. Ese es el efecto primario. Que después en esta secuencia de efectos aparezcan otras respuestas son secundarias, como consecuencia de, de esta respuesta primaria, de esta evidencia de respuesta primaria. ¿Ya? Bien, entonces, los diuréticos. ¿Cuáles son las RAMs que van a presentar los diuréticos? Si disminuyen ya la absorción de sodio y agua, o sea, aumentan su excreción, ¿cuáles van a ser las RAMs? ¿Cuáles van a ser las RAMs? Primero, ya hipocloremia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalemia, estas son las RAMs tempranas. Pero como consecuencia de esto, luego aparecen la hiperglicemia, dislipidemias inclusive, que pueden aparecer, ¿ya? Puede inclusive algunos de ellos presentar un aumento de las concentraciones de ácido úrico, calambres musculares, entonces, una serie de reacciones adversas que se pueden presentar. ¿Los diuréticos siguen siendo útiles para el manejo de presión arterial? Sí, inclusive aquella que se asocia a insuficiencia cardíaca, porque también los diuréticos son cardioprotectores porque van a disminuir precarga y poscarga, ¿ya? Al reducir el volumen extracelular, reducen precarga y poscarga. Ahora tenemos a los YECA, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos al captopril, enalapril y a los antagonistas del receptor de angiotensina, los sartán, valsartán, candesartán, irbesartán. ¿Ya? Eh, los sartán es el primer fármaco de este grupo que apareció útil como alternativa al captopril, al enalapril, que produce tos. ¿Ya? Aparecieron estos, pero también la farmacovigilancia siempre nos trae novedades, que apareció que un componente dentro de los aditivos del valsartán se encontró que era cancerígeno. Entonces, todas las entidades, las agencias reguladoras de medicamentos se pusieron a evaluar si tienen 20 especialidades de valsartán y estas especialidades si contienen o no contienen a esta sustancia química. Aquí en Perú la mayoría contenían, se los ha retirado del mercado, son muy pocos los que no contienen a esta sustancia cancerígena. Por eso tiene una alerta desde el 2018, ¿ya? Que probablemente ya de manera continua se está levantando las observaciones de estos productos, ¿ya? Bien, ahora, la mayoría de todos los YECA y los ARA2 se administran por vía oral, ¿ya? Se administran por vía oral. Se absorben muy bien por vía oral. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Su mecanismo de acción de los YECA es que van a antagonizar a la angiotensina 2, ya sea de manera indirecta, como lo podemos ver aquí, ya, ya sea de manera indirecta o de manera directa, a nivel del receptor AT1, ¿ya? Cuando se inhibe de manera indirecta, ¿ya? Se bloquea la acción de angiotensina 2 en sus propios receptores, pero además va a estimular el metabolismo de bradicinina, calicreína, de óxido nítrico, que median una vasodilatación, ¿ya? Estas bradiquininas también son responsables de producir tos, ¿ya? Disminuye las concentraciones de aldosterona, disminuye la retención de líquidos, mejora la vasodilatación y disminuye precarga y poscarga. Este grupo de fármacos también es cardioprotector,
¿ya? Bien. Ahora, los YECA y los ARA2 disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. Disminuyen gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Les leo, no me están escribiendo. Ya, a ver, resistencia vascular periférica, Gabriela, Joseph, muy bien, Joseph está atento, Fabricio también, Jenny, resistencia vascular periférica, Brenda también, muy bien, ya, eh, bien. Entonces, estos fármacos que disminuyen resistencia vascular periférica actúan a nivel vascular, ¿ya? Disminuyen, disminuyen la presión arterial y predominan los efectos en el riñón. Aumenta el flujo sanguíneo renal, disminuyen las concentraciones de endotelinas, reduce la hipertrofia ventricular izquierda, no se modifica el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, ¿ya? En nefropatía diabética disminuyen los marcadores como proteinuria, microalbuminuria y estabilizan la función renal. A diferencia de los diuréticos, aquí sí hay respuestas favorables de tipo metabólico como en las dislipidemias, ¿ya? Disminuye las concentraciones de colesterol, mejora el metabolismo de glucosa, disminuye ligeramente el potasio sérico y va a inhibir los efectos metabólicos de los diuréticos, ¿ya? Como les había mencionado, son fármacos que se administran por vía oral. El captopril tiene una biodisponibilidad del 70% y un tiempo de vida media de eliminación de 2 horas, pero esto puede extenderse en pacientes con disfunción renal, insuficiencia renal, hasta 40 horas. Enalapril es un profármaco. La mayoría son profármacos, excepto captopril y lisinopril. Enalapril, que es un profármaco, se absorbe bien, tiene una biodisponibilidad del 40% y su tiempo de vida media es de 11 horas. Aumenta en insuficiencia renal, su unión a proteínas plasmáticas es del 95%, excepto lisinopril, que tiene un 0%, ¿ya? Y se eliminan por vía renal y hepática. No atraviesan barrera hematoencefálica y si atraviesan es muy bajo, ¿ya? No debe administrarse en gestantes porque está contraindicado porque este va o es un o esta familia de de este grupo farmacológico de los YECA y los ARA2 son potencialmente teratogénicos, ¿ya? Son potencialmente teratogénicos. Aquí encontramos un resumen de los fármacos, ya que hemos comentado, grupo por grupo, ya sus efectos eh, y sobre todo usos. Los YECA se usan para insuficiencia cardíaca, disfunción de ventrículo izquierdo, postinfarto de miocardio, hipertrofia ya del ventrículo izquierdo, fibrilación auricular, nefropatía diabética, nefropatía no diabética, proteinuria, microalbuminuria y el síndrome metabólico, ¿ya? Entonces, ¿van a ser útiles? Sí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro grupo que son los antagonistas de canales de calcio o los bloqueadores de canales de calcio. Aquí vamos a encontrar tres grandes grupos. Dihidropiridinas derivados de las fenilalquilaminas como el verapamilo y benzodiazepinas como el tiazén. Los que tienen utilidad antihipertensiva son las dihidropiridinas, ¿ya? Los usos de los bloqueadores neuromusculares vamos a encontrar que son muy amplios, ¿ya?
¿Los bloqueadores de canales de calcio disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Gasto cardíaco o resistencia vascular periférica, chicos? No los escucho, no lo... A ver, aquí estoy leyendo. Uh, Gasto cardíaco. ¿Y por qué creen el gasto cardíaco? ¿Mm? ¿Por qué el gasto cardíaco? Porque están bloqueando los canales de calcio, doctora, y no va a haber la contractibilidad. Ya, bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, resistencia también. Ajá, a ver, disminuye poscarga, gasto cardíaco, alguien me dijo resistencia. Ya, aquí vamos a identificar los sitios de actuación, ¿ya? ¿Dónde actúan los bloqueadores de canales de calcio? Donde estos bloquean o estos fármacos con acción vasodilatadora y potensora actúan solamente en los canales de calcio de tipo L o llamados los lentos. ¿Y dónde se localizan estos canales de calcio? En músculo liso vascular, en vasos y en corazón. En vasos predominantemente vasos coronarios. Por eso es que su efecto primario es la disminución del gasto cardíaco. Son inotropo y cronotropo negativos, ¿ya? Ahora, verapamil y diltiazem tienen una mayor afinidad por estos canales, por eso predominan sus efectos. Las dihidropiridinas tienen más afinidad por los canales de calcio en vasos coronarios. Y esto va a producir un posible bloqueo auriculoventricular a altas dosis. Ahora, este fármaco las dihidropiridinas en general son taquicardizantes, ¿ya? Verapamil, son arritmogénicos. Por eso es que encontramos aquí que nifedipina puede producir posiblemente arritmias, ¿ya? Mientras que los otros dos grupos de verapamil y diltiazem pueden ser útiles para tratar arritmias. Eh, por eso aquí tenemos, o a eso se debe que hay una mayor dilatación arterial que verapamilo y diltiazem con las dihidropiridinas y esto, o eh, estos fármacos, ¿ya? Van a producir el verapamilo y diltiazem, van a producir bradicardia, a diferencia de las dihidropiridinas como nifedipino, amlodipino y todas las dihidropiridinas producen arritmias, taquicardia y aquí bradicardia.
Amlodipino es un vasodilatador arterial, periférico y coronario con menor respuesta taquicardizante que el nifedipino. Son útiles en población adulta mayor, ¿ya? Población de raza negra. Por eso se usan para angina, hipertensión arterial, infarto de miocardio, ¿ya? Nifedipino y verapamilo, miocardiopatía, migrañas. Nifedipino y diltiazem, fenómeno de Raynaud. Verapamilo se usa para tratar arritmias y nimodipino en la hemorragia subaracnoidea, donde va a prevenir los vasoespasmos, ¿ya? El grupo más grande, más estudiado y que tuvo su auge y que ahora quizás están relegados. No dejan de ser importantes, pero sí son fármacos de tercera opción o fármacos que van a administrarse asociados con otros fármacos, ¿ya? Los simpaticolíticos. ¿Y quiénes son los simpaticolíticos? Aquellos que reducen el flujo simpático desde el sistema nervioso central y periférico. Vamos a encontrar grupos que disminuyen resistencia vascular periférica como otros de importancia que disminuyen gasto cardíaco. Empezamos con los bloqueadores beta adrenérgicos, ¿ya? Beta adrenérgicos. Un momentito.
Continuamos. A ver, ya tenemos claro cuáles son los grupos o cómo está clasificado los bloqueadores beta. Bloqueadores beta, un grupo grande y de importancia en el manejo de presión arterial. Ha tenido su auge ya entre la década del 60, 70, pero ahora son considerados fármacos de tercera opción. Siguen siendo útiles. En algunos casos podríamos considerar que mejora la sobrevivencia del- de, de pacientes no solo con hipertensión, sino estos asociados, por ejemplo, a insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero por otro lado, no cumplen con algunos criterios para administrarse solos como antihipertensivos. Por ejemplo, ¿no? De disminuir morbimortalidad. Estos tienden a aumentar la mortalidad, el riesgo de comorbilidades, ¿ya? Entonces aquí encontramos a los no selectivos: propranolol, timolol, nadolol, cartiolol, y los selectivos atenolol, bisoprolol, metoprolol, betaxolol, que son de los nuevos. Aquí también dice con ASI, actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué significa? Que se comportan como agonistas antagonistas. En algunos receptores se van a comportar como agonistas: alprenolol, acebutolol, ¿ya? Celiprolol, y aquellos que son totalmente o antagonistas, sin actividad simpático-mimética intrínseca. Bloqueadores alfa y beta. Tenemos la betalol, carvedilol, aquellos que tienen afinidad por el receptor alfa 1 y beta 1, ¿ya? Y eh, se comportan como antagonistas. Propranolol es el prototipo de este grupo. Ahora, los bloqueadores beta disminuyen gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. No veo que me escriban. Chicos, están allí. A ver. Almendra, gasto cardíaco. Angelina, gasto cardíaco. ¿Alguien más? Suri, gasto cardíaco. Brenda, gasto cardíaco. ¿Ya? Jocelyn, gasto cardíaco. No leo a ningún caballero. ¿Qué está pasando con los caballeros? Jenny, gasto cardíaco. María, gasto cardíaco. Joseph, que está atento, gasto cardíaco. Muy bien. ¿Ya? Fabricio, muy bien. Fabricio también, gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Disminuyen gasto cardíaco? Sí. Entonces, estos fármacos que son cardiodepresores, ¿ya? Son inotropo, cronotropo, dronotropo negativos, reducen la contractibilidad del músculo cardíaco, aumentan la resistencia vascular periférica, pero solo en aquellos que tienen actividad simpático-mimética intrínseca, que no son muchos en realidad. El riñón ya actúan a nivel cardiovascular, pero también a nivel renal. Recuerden que tenemos receptores beta 1 en los riñones, ¿ya? Disminuye renina, disminuye angiotensina 2, aldosterona, disminuye la resorción de sodio y por ende mejora la vasodilatación, ¿ya? Mejora la vasodilatación. Entre propranolol y atenolol, un no selectivo y un selectivo. El propranolol es muy lipofílico, absorbe muy bien, atraviesa barrera hematoencefálica. Ya tiene un tiempo de vida media de 3 a 6 horas, unión a proteínas plasmáticas del 90%, un volumen de distribución de 4 litros por kilogramo y atraviesa fácilmente barrera hematoencefálica. Atenolol muy hidrofílico,
no atraviesa barrera hematoencefálica, absorción incompleta, ¿ya? Y su eliminación vía renal y un tiempo de vida media superior en relación al propranolol, ¿ya? Bien, entonces aquí vamos a encontrar a estos. Ahora, ¿cuáles serán las RAMs de los bloqueadores beta? Una de las primeras RAMs va a ser la bradicardia. Y a la bradicardia le acompaña, si esto no se complica, como respuesta compensatoria una taquicardia refleja, ¿ya? Mareos, somnolencia, visión borrosa por la bradicardia, ¿ya? Disminuye, o sea, la irrigación o el flujo sanguíneo a nivel cerebral, a nivel de vasos cerebrales. Y sí hay que prevenir y cuidar la bradicardia. Son cardiodepresores sin llegar a producir hipotensión ortostática. El otro grupo son los bloqueadores alfa-1 selectivos, prazosin, terazosin, doxazosin, ¿ya? Estos que bloquean la activación vasoconstrictora de receptores alfa-1 postsinápticos, catecolaminas circulantes, ¿ya? Estos, a diferencia de los bloqueadores beta, sí disminuyen resistencia vascular periférica en vasos de resistencia y en vasos de capacitancia, sin tener en cuenta, o sea, eh, sin, sin modificar, digamos, sin modificar, ¿ya? Eh, sin modificar respuestas a nivel renal, por ejemplo, ya no modifican el flujo sanguíneo renal, pero sí, ya disminuyen y a diferencia de los bloqueadores beta, que aumentan las dislipidemias, colesterol total, HDL colesterol, triglicéridos. Lo que sí sucede con los bloqueadores beta, aquí no sucede. Al contrario, van a reducir los efectos adversos producidos por los bloqueadores beta, como son las dislipidemias o respuestas de tipo metabólico, inclusive el aumento de glucosa plasmática. Entonces, disminuye concentraciones plasmáticas de triglicéridos, colesterol total, LDL colesterol, aumenta concentraciones plasmáticas de HDL colesterol, mejora la sensibilidad a la insulina. Otro grupo de fármacos ya simpaticolíticos son los de acción central. Ah, tenemos a metildopa y a clonidina, ¿ya? Estos son los agonistas alfa-2 presinápticos, estos que disminuyen resistencia vascular periférica, igual que los anteriores, y pueden llegar a producir hipotensión ortostática, igual que los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Por eso es que aquí se menciona que pueden administrarse, o sea, cuando la resistencia vascular periférica es persistente, no hay cambios en el flujo sanguíneo renal, hay una hipotensión postural. Entonces, aquí, ¿qué va a requerir? Un diurético y un bloqueador beta, ¿ya? Un bloqueador beta. Aquí vamos a encontrar que disminuyen la resistencia vascular periférica, no hay cambios en gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, pero sí se pueden modificar en pacientes de edad avanzada, ¿ya? O en aquellos que tienen alguna enfermedad cardíaca previa. Metildopa está muy relacionado con la hipertensión durante el embarazo. Es el fármaco de primera elección, ¿ya? Porque no afecta al feto, ¿ya? No es teratogénico, no afecta al feto. Clonidina, además de ser útil para hipertensión, ¿ya? También se usa para la abstinencia a opiáceos, diarrea en casos de neuropatía diabética, colitis ulcerosa, síndrome de piernas inquietas, hiperactividad nerviosa simpática, inclusive en la cirrosis alcohólica. Tiene muchos usos, pero su uso en hipertensión está relegado para las
crisis hipertensivas, las emergencias hipertensivas, porque este fármaco, ya sea, o en casos de emergencia, se va a utilizar por vía parenteral y va a presentar un efecto que se conoce como efecto de la primera dosis. ¿Y en qué consiste este efecto de la primera dosis? En que la presión sube, pero así como sube, cae abruptamente. ¿Ya? Estos van a presentar reacciones adversas por lo mismo que actúan a nivel central, mucho más serias, ¿ya? De mucho más riesgo van a presentar a las RAMs. ¿Por qué? Porque actúan a nivel del sistema nervioso central y sus RAMs están vinculados a la lasitud, trastornos de la concentración, pesadillas, depresión y signos extrapiramidales. Con clonidina igual, hipotensión postural, retención de líquidos, ¿ya? Bien, y aquí sí producen hipotensión ortostática. Esto sí hay que tener precaución, ¿ya? Asimismo, en enfermedad hepática activa, en disfunción renal, también porque de lo contrario se acumulan en el organismo. Aquí encontramos a bloqueadores beta, bloqueadores alfa, alfa 1, los bloqueadores beta con y sin actividad intrínseca, ¿ya? Hay un grupo llamados de nuevos antihipertensivos, bloqueadores beta de tercera generación. Estos son, ¿ya? Fármacos como bloqueadores como betaxolol, celiprolol, vibolol, que son de tercera generación y que son selectivos, tienen afinidad solo por el receptor beta 1. Ya, siempre voy a mencionar cuál es el mejor fármaco para tratar hipertensión, aquel que tiene más evidencia científica. Y los nuevos se la tienen todavía que van siendo útiles cuando ya el paciente no responde a otros tratamientos convencionales, entonces vamos incluyendo otros fármacos. Estos aparecieron como una alternativa a los fármacos agonistas alfa 2 presinápticos, ya como metildopa, clonidina, aparece moxonidina y rilmenidina. Estudios que se han realizado eh, a largo plazo y van a estar vinculados con la disminución de la hipertrofia ventricular izquierda sin modificar los niveles séricos de glucosa y lípidos. La principal ventaja en relación a los agonistas centrales clásicos está dada por una menor incidencia de RAMS, aun cuando no se han realizado estudios que comparen ambas clases de medicamentos, o sea, esta es moxonidina y la metildopaclonidina. Rilmenidina tiene un efecto vasodilatador porque disminuye las concentraciones plasmáticas de noradrenalina, ¿ya? Tiene respuestas vasoreceptoras, si bien es cierto, no hay una respuesta extracelular muy bien identificada, pero sí hay que considerar que puede haber respuestas varorreflejas por una sensibilidad, ¿ya? Y esto puede afectar a la función cardíaca, sí, ¿ya? Entonces, sí es importante identificar, ¿ya? Identificar las reacciones adversas de estos aparentemente fármacos inofensivos, ¿ya? Aquí les traigo un cuadrito y siempre me gusta presentarlo, ¿ya? Esto es tomado de una guía de manejo de hipertensión. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones aquí? En una comorbilidad con hipertensión, ¿cuál debe ser el fármaco o el grupo farmacológico de elección? Por ejemplo, angina e hipertensión, bloqueadores beta, bloqueadores de canales de calcio.
Diabetes e hipertensión, los YECA y los AT1. Insuficiencia cardíaca e hipertensión, YECA, antagonistas del receptor AT1 y también podemos sumarle a los diuréticos. Postinfarto de miocardio, tenemos a los beta bloqueadores. Aumento de la presión arterial, o sea, una emergencia hipertensiva, alfa bloqueadores. Dislipidemias, también los alfa bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. Muy bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas hasta aquí? He tratado de resumir, o sea, de identificar a estos grupos de importancia en el manejo de hipertensión. ¿Alguna pregunta? Chicos, hola. No, doctora. No. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Miren qué pasa con el tratamiento. Un paciente no, ni sabe que es hipertenso, no hay síntomas, no hay complicación. En una situación de estrés, hace una taquicardia, una arritmia, llega una emergencia. Entonces, por todo el antecedente, se le hace las pruebas de diagnóstico y resulta que es hipertenso. Mm, Y en este manejo de la hipertensión, ¿ya? En este manejo de la hipertensión, le, le administramos o se le prescribe un fármaco antihipertensivo. Cuando recibe el tratamiento, empiezan síntomas, ¿no? Cefaleas, mareos, visión borrosa, un poco de que le incomoda al paciente y le dice al médico, oiga, yo antes de esto no sentía nada, ninguna molestia, yo estaba bien, pero ahora que tomo la medicación, pues siento un mareo, tengo más somnolencia, visión borrosa. Entonces, ¿cómo argumentamos para que el paciente reciba el tratamiento? El tratamiento no solo para hipertensión, sino para otras enfermedades cardiovasculares. Primero, para la regresión o por lo menos prolongar la hipertrofia de ventrículo izquierdo. Segundo, fibrilación auricular. Prevenir un aumento abrupto de la presión arterial en primera hora de la mañana. Arritmias ventriculares. ¿Hay que prevenirlas? Sí. Prevención de la disfunción eréctil. También. Actividad intelectual óptima. Calidad de vida y costo-eficacia. Ahora, de todos los grupos que hemos visto, los diuréticos, los simpaticolíticos, los antagonistas del receptor de angiotensina, los YECA, los bloqueadores de canales de calcio, los vasodilatadores directos, que sean arteriales y venosos. Todos ellos comparten RAMs en común. ¿Y cuál es esa RAM? ¿Ya? Esa RAM es la cefalea, el mareo, la visión borrosa. Hay que tener precaución cuando administramos estos fármacos. Pero a esto también le sumamos la disfunción eréctil, disminución de la libido, en hombres y en mujeres. Y si es un paciente joven, diagnosticado entre los 25, 30, 35, le genera otras complicaciones porque empiezan a administrarse otros fármacos, ¿ya? Que complica, genera interacción con su tratamiento farmacológico antihipertensivo, entonces trae otras consecuencias. Por eso es importante prevenir e informar la importancia del tratamiento. El tratamiento no farmacológico juega un papel muy importante. Siempre se decía, ¿ya? Y la literatura lo revelaba, la única forma de reducir los valores de presión arterial es modificando los sitios anatómicos, o sea, los sitios de actuación de los fármacos modificando los sitios de control cardiovascular. Y elegimos al antihipertensivo. Pero, ¿qué se ha demostrado en los últimos años? Las guías clínicas para manejo de
hipertensión americanas, europeas, ¿ya? Han demostrado que el manejo no farmacológico, como por ejemplo reducir el consumo de sal al mínimo, puede reducir hasta 5 milímetros de mercurio o sea, de presión arterial, ¿ya? Caminar 30, 40 minutos diarios. Caminar, no en la casa es trajín. Caminar en un parque, respirar bien, le puede lograr reducir 5 milímetros de mercurio, ¿ya? Disminuir el peso, reducir el peso, también le va a ayudar a reducir los valores de presión arterial. Entonces va a requerir menos fármaco, menos dosis, menos complicaciones. Bien, entonces aquí vamos a ver algunas recomendaciones, ¿ya? Que son bastante generales pero importantes. Considerar las siguientes estrategias para mejorar la adherencia a la medicación, ¿ya? Reducir la polifarmacia, tratar de que la dosificación sea siempre una sola vez, vincular el comportamiento con la adherencia de hábitos diarios, ya sobre todo en pacientes que tienen actividades diversas, laboral, proporcionar una retroalimentación, monitorear la presión arterial en el hogar, hacer que el paciente también controle su presión arterial. Recordatorio de envases de medicamentos, asesoramiento basado en el empoderamiento para la autogestión del tratamiento. Ayudas electrónicas para la adherencia, como teléfonos móviles o servicios de mensajes cortos. Enfoque de equipo para la atención multidisciplinaria, ¿ya? Es decir, o sea, médico, farmacéutico, nutricionista y si hay otro profesional que puede intervenir y asesorar, bien. Entonces, de eso se trata el manejo de hipertensión. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿preguntas? O ya pasó la asistencia. Aquí creo que tengo una pregunta, todo claro. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, háganla ahora. Todo bien, me dicen. Siempre me dicen todo bien. Ah, ¿cómo les fue en el último examen? ¿Mm? Chicos, hola. ¿Todo bien? ¿Seguro? Chicos, yo ya no les creo. Cuando me dicen bien, ya no les estoy creyendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Chicos. A ver, ¿qué hay de los costos del tratamiento? ¿Ya? Y esto es bien interesante y lo vamos a discutir en el seminario. ¿Qué hay de los costos del tratamiento? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta tratar un hipertenso en Perú? ¿Cuánto cuesta tratar un hipertenso en Perú? Chicos, Doctora, dime, hija. las tabletas como de enapabril, En ¿puede? Alapril, en Ajá, Alapril. ajá, eso. Están las cajitas, si no me equivoco, algo alrededor de 7 soles a 10 soles por ahí. Ya, Entonces, es regular el precio, a menos que necesite algo más específico o algo eh, más complejo para el paciente. ya.
Bien, muy bien el comentario de su compañera. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctora, en el caso de los Sakura está 148 soles. Exactamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante identificar los costos? ¿Ya? Ahora, puede ser un paciente porque esto genera gasto de bolsillo, gasto del día a día, ¿ya? Esto les va a generar un gasto muy elevado, ¿ya? A pacientes si no cuentan con un seguro, con una, ¿ya? Con un manejo de... Un ratito. Mm. Entonces, ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Ya? Entonces, qué dicen los estudios que se han realizado? A ver, ahora les comento. Ahora les comento. Permítanme, les voy a compartir la... Siempre me demora compartir la asistencia. A ver, Universidad Ricardo Palma. Aquí está su asistencia, por favor. Ya. Es cierto lo que mencionan sus compañeros, va a depender mucho y aquí tenemos opciones en cuanto al tratamiento farmacológico, pero no solo es la adquisición de las tabletas o el medicamento, es un tratamiento integral que inclusive hay que incluir la dieta, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen los estudios? Dice eh, sí, claro, de las comorbilidades, exacto, de las complicaciones, el seguimiento, el monitoreo. Hay un estudio bien interesante que se hizo en España. Dice que un paciente hipertenso gasta en tratamiento el 5% de sus ingresos, ¿ya? Remunerativos, o sea, de su remuneración tiene un gasto del 5% y ellos dieron el grito al cielo. No es demasiado. Pero ese mismo estudio se replicó en varios países latinoamericanos. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Ya? O los pacientes hipertensos, ¿ya? Gastan el eh, casi 90%, el 90% de sus ingresos remunerativos, ¿ya? En promedio, el hipertenso tiene un costo del 90% de sus ingresos remunerativos mensuales. Entonces, hay una diferencia enorme, ¿ya? Hay una diferencia enorme en esta brecha. Si gasta el 90%, oye, ¿qué queda para los otros gastos? Bueno, incluida alimentación. Si hay hijos en la universidad, gastos familiares, compromisos, o sea, es altísimo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es lo más económico? La prevención, la profilaxia, ¿ya? ¿Todos ya se anotaron? No, doctora, a mí me falta todavía. No me... Ya, anótense, por favor. Recién tengo poquísimos. Anótense.
Bien, les voy a dejar 2 minutos más, ya, a ver si no se han anotado, para que ahí se sigan anotando con la asistencia. Eh, ya le envié el link a Stephanie, ahí puede ingresar. Exacto, el estilo de vida es importante y eso lo vamos a discutir en el seminario, ¿ya? Lo vamos a discutir en el seminario y se los voy a colocar la plantilla ahora, antes que me olvide. Esta semana ya tenemos el seminario 9 de hipertensión arterial, ¿ya? Eh, La selección de fármacos bajo esta metodología que hemos utilizado en el seminario, ¿qué seminario fue? 7, ¿no? Con asma, ¿ya? Entonces vamos a ir trabajando allí, ¿ya? Esperemos que esta semana ya no haya paros, así que hagamos nuestros seminarios presenciales porque estos son para debate, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, Sí, doctora. excelente, ¿ya? Entonces voy a cancelar la sesión del Zoom. Voy a cerrar la grabación, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí voy a cerrar la grabación. A ver.